De una vez ya. Y ahí poco a poco. Prendan su cámara, chicos, de una vez. Tengo la cámara apagada, la mayoría. Siribibom, 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 siribibom. Apaga el audio. Maricielo, deja cantar, es muy temprano. Uy, pica. Ya, prendan sus cámaras, chicos, los demás, prendan sus cámaras ya. Uy. Maricielo, ¿qué le ha pasado? Hija, ¿qué ha pasado? ¿Se te ha metido el diablo? ¿Qué ha pasado? Fernández. Ahí está. El programa. Ah, sí, más claro. Ya, prendan su cámara, chicos, la gran mayoría. Ya nos quedan solamente 4 minutos para comenzar la clase. Para seguir aceptando, vamos avanzando ya. La clase pasada nosotros vimos acerca de introducción a la filosofía. Se les dejó incluso el trabajo de filosofía, que lo hicieran y lo mandaran como tarea, ¿no? General. Profesor, profesor. Sí. Profesor. Ah, ya. Una consulta, ¿hasta cuándo era el plazo de enviar las tareas? Hasta el miércoles, ¿verdad? Miércoles. Sí, miércoles. ¿Sí? Sí. Se lo enviaba ayer. Ya fueron, ya. ¿Y los que se le enviaron ayer, profesor? Todavía no, ya no los reviso, no los he revisado, pues, hija. Ayer lo envié el miércoles. Ok. No, pero chicos, yo les digo, ya voy a hacer, yo les dije, envíenlos siempre hasta el miércoles para yo revisarlos ahí y no estar abriendo otro día, pues no, pero ya bueno, esta vez lo voy a revisar, como recién estamos comenzando, lo voy a revisar de nuevo el día sábado, ¿ya? Entonces, no sé, O sea, sí va a revisar los que le enviaron ayer. no, todavía no lo reviso, yo le he revisado lo que han enviado hasta el miércoles. Ah, ok. O sea, yo les dije, yo reviso el miércoles en la noche, como tengo tiempo ahí ese horario, en la noche me pongo a revisar. Entonces tengan cuidado, pero envíenlo, de todas maneras traten de enviarlo para que no se les acumule, pues, porque hay chicos que no los envían y después están que, no, después que están, claro, no, y peor aún, hija, hay chicos que dicen, no, el profesor no me acepta. Las mamás han llamado diciendo que el profesor no le acepta. ¿Cómo? Y algunos chicos han enviado a correos equivocados también, pues. Traten de mandar a los correos adecuados. A ver. Flavio Arroyo. Guerrero Gamarra. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buenas noches, hijo. ¿Qué pasó? ¿Te quedó dormido, hijo? No, profe. Ya no iba, mira, faltaba 2 minutos para no admitir. Ya vayan prendiendo sus cámaras, chicos, rapidito, vayan prendiendo sus cámaras. Ahí está. Profe, otra pregunta. Lo que estamos viendo es filosofía, más no psicología, ¿verdad? No, ahorita ya full, Todo este bimestre es filosofía. todo filosofía. Ya ves, Harumi, ya ves. No es que lo de psicología ya prácticamente acabamos con todo lo que se ha hecho en la primera parte. Bimestre pasado. Profesor, disculpe, pero igual lo puedo comprar en el cuaderno de psicología, ¿cierto? Sí, sí, es el mismo. Comparten. Ah, ya, gracias. Es el mismo, chicos. Solamente que en quinto, para darles mejor, ¿cómo se dice? Todo el tema,
se le comparten los dos momentos. Por eso, ¿por qué creen que hay temas que en las primeras partes hemos avanzado 2, 3 temas en uno? O sea, estamos siguiendo la secuencia para que abarque todo el tema, pues, para que tengan los dos cursos en uno. Ahora en la actualidad, por ejemplo, acá en Saco se ha unificado el tema. Anteriormente, vamos a imaginar, ¿cuántos años? Hace 5 o 6 años, cada curso era independiente. O sea, filosofía se dictaba un día y psicología se dictaba otro día. Porque son amplios, pues, ¿no? Pero ahora se ha unificado porque pasó un tiempo en las academias donde se unificaron los dos cursos, tanto en ADUNI, Saco Libero, PAMER, se unificaron todo en un solo tema. Salvo hay algunas academias que lo tienen separado. Pues, a mí me convendría que sea separado, pues, ¿no? Yo he pedido que sea separado, pero se tendría que hacer nuevo material, nuevas cosas se tendría que hacer. ¿Por qué? Porque separado lo hace más lento, pues. O sea, y cuando es más lento un poco es más comprensible. Pero bueno, hay que adecuarnos nada más, ¿no? Profe, ¿le llevo mi tarea? Sí. Ya, pues, acá. Listo, admitir. Vamos a dejarle a Rojas Emi, ¿ya? Rojas Emi, a ver, ¿dónde está? Emi, ¿qué es apellido? Es Rojas, ¿no? Y se pierde. Marcos. Marco. A ver, ahí están la mayoría. Rojas ya entró, no entró todavía. Sadik recién. Sadik. La Cruz también recién. Buenos días, maestro. Noches, hija. La Cruz también, chicos. La clase es a las 10 de la mañana, no es 10 y 10. Mira, ya son 10 y 10. Y ahorita 10 y 10 cierro mi aula. Bloqueo mi aula. ¿Listo? Profe, yo entré 17, disculpe la demora. Ya había Sí, ingresado, pero ingresé con el nombre de mi hermano, por eso volví a salir para cambiarle el nombre. ya, sí, pero la idea es que ingresen temprano, pues chicos, ¿sabes por qué? Porque al final, mira, estamos demorando y podemos tener dificultad, ¿ya? Ya, Ya, profe. listo. Emi también, ¿dónde estará Emi que ha desaparecido? Ya, vamos a ver, ya está 10 y 10, ya comenzamos chicos entonces. Ya cerré el aula. Está grabando, vamos a compartir. A ver. Después. Listo, vamos a compartir primero con el video, ¿ya? Vamos a ver el video en sí. A ver. ¿Sí se ve, no, chicos? Sí, Sí, profesor, sí, se se ve. ve. Bien, listo. Ahí. Por Renacimiento entendemos un extenso florecimiento cultural desde finales del siglo XIV. Comenzó en Italia y rápidamente se extendió en Europa durante los siglos XV y XVI. Renacimiento significa nacer de nuevo. El hombre es el centro ya no desde el punto de vista divino. La consigna era ir a dos orígenes, lo que significaba ante todo volver al humanismo de la antigüedad. Consideraba al ser humano como algo grande y valioso, caracterizado aún más por el individualismo. No solo somos personas, también somos individuos únicos. El ideal llegó a ser lo que llamamos un hombre renacentista, expresión con la que se designa a una persona que participa en todos los campos de la vida, del arte y de la ciencia. Esta nueva visión se manifiesta en un interés por la anatomía del cuerpo. El ser humano existía solamente para Dios. Dios había creado al hombre también para los propios hombres. La meta fue sobrepasar todos los límites.
nuevo concepto de la naturaleza. El hombre se sentía bien con su existencia. Dejó de considerar la vida en la tierra como una mera preparación para la vida en el cielo, y esto creó una nueva actitud ante un mundo físico. La naturaleza fue considerada como algo positivo. Muchos pensaban que Dios estaba presente en la creación. Es infinito y por lo tanto también debe estar en todas partes. Tal interpretación se llama panteísmo. Nicolás de Cuso, teólogo y filósofo, adelantó además a su época al afirmar que la Tierra... Listo, chicos. A ver. Ideas principales, rapidito, ¿ya? Ideas principales. A ver, Sadik. Ok, maestro, el video nos dijo que el renacimiento significaba nacer de nuevo y también habla sobre que el hombre es grande, valioso y único. Habla de un individualismo o el hombre participando en todos los campos de la vida. Ok, muy bien, excelente, hija. A ver, otra persona, a ver, otro voluntario. Profesor. O también el antropocentrismo. ¿Perdón? No te escuché. Habla también del antropocentrismo. Ah, sí, muy bien, excelente. A ver, dos personas más me han levantado la mano, a ver. ¿Yo, profesor? Ya. Dime. El Renacimiento fue una época de gran cambio y surgieron muchas corrientes filosóficas, ya sea como el calvinismo, el humanismo, ¿cómo se llama este? Y también se entró el antropocentrismo, como el hombre como el centro de todo. Sí, muy bien. Es una época que se combina con la historia. Hola, Rojas, ya no te iba a dejar entrar, ¿eh? Muy tarde hoy día. ¿Dónde has estado, hija? Profe, creo que me demoré 2 minutos, es que estaba cambiándome. Y es que antes había desayunado y subí y dije, no, ya hacer mi clase. Y me cambié rápido, pero igual es mucho tiempo. Ya, porque contigo es tú simplemente entras a las 9:59. Hoy día sí, ya 22. Sí. Ya, hoy me demoré 2 minutos, sí me di cuenta más. Listo. Tranquila nomás. Te he hecho sufrir hasta las 17. Listo, entonces, como ustedes dicen aquí, acá en el Renacimiento aparecen nuevas ideas, nuevas formas de pensar, hablan de un antropocentrismo, habla como ustedes dicen, de la importancia del hombre en la vida social, en la vida humana, o sea, le dan bastante relevancia a esa situación, sí. Y si ustedes se dan cuenta, este curso lo han tomado también ustedes en el curso de historia. O sea, pero es muy distinto los parámetros históricos a los parámetros filosóficos. Cuando hablamos de parámetros filosóficos estamos hablando ya de pensamiento, de forma de ideología de diferentes pensadores. Por eso, ustedes saben, por eso siempre les dije, la filosofía, la psicología siempre está en todo, pero desde el punto de vista, desde el mundo tanto psicológico como del mundo filosófico. No vayamos a confundir eso, por favor. Esta filosofía que yo les voy a hablar es desde el mundo de vista filosófico, porque por ahí puede salir un historiador y me puede decir, no, pero a mí me parece esto. Yo te hablo de los pensamientos que tienen los diferentes filósofos en esa época. Yo no te hablo del pensamiento de Malca, no, mi pensamiento es distinto. Yo te hablo del pensamiento de cada filósofo que vamos a mencionar. Por eso no se confundan, a veces algunos me dicen, una mamá me llamó, por ejemplo, y me dijo, profesor, pero usted ha hablado de muchas de sus ideas. Y yo le digo a la mamá, señora, no le he hablado de muchas de mis ideas, les he hablado de las ideas de los diferentes filósofos que estamos tratando. Ya, porque mi hijo me ha dicho que ha tenido muchas de sus ideas, que esto, ¿no? Y se ha confundido un poco porque ha mencionado bastante. Sí, es bastante filósofo que vamos a tocar, incluso, si se dan cuenta, ¿cuántos filósofos ya estamos tocando ahorita? Estamos tocando como unos 25 a 30. No 20, ahorita con esta gama desde ahora, vamos a llegar a por lo menos a conocer un promedio. No, claro, hemos tocado en el principio,
pero los chicos que han estado tercer y cuarto año ya saben un promedio de 25 a 30 filósofos conocidos. Ahora quinto es un resumen prácticamente de todo, donde prácticamente en quinto vamos a conocer un promedio de 150 filósofos aproximadamente. Si se van a dar cuenta hoy día, si ustedes se ponen a contar, vamos a conocer como 20 filósofos hoy día. Mira, no se asusten, son ideas principales que vayan apuntando o vayan teniendo. Miren chicos acá, cuando yo te hablo de renacimiento, mira, te hablo de una forma distinta de ver el mundo. Mira, ¿qué entienden con eso? A ver, ¿qué entienden? Ya es conocido, si tú lo unes, ¿qué ven ahí? Loyola, ¿qué ves ahí, hijo? Profesor, puede ser, es como que diferentes características como que de personalidad, se podría decir, porque Sí. son diferentes caras. Claro, diferentes caras, pero si tú te das cuenta, une esa cara. A ver, Roja, Puede dime. ser. Yo creo que es como que muestra su lado interno, algo así como que las máscaras como que La culpa. lo que se ve, pero lo de adentro, algo así. Ya. Por eso que como que se abre. Les pido algo, no se enfoquen a la máscara, enfóquense a unir la cara. Es un personaje muy conocido en una pintura. La Gioconda, maestra. La Mona Lisa. Ah, la Mona Lisa. La Mona Lisa. Ajá, la Mona Lisa. La Mona Lisa. No se fijen, por eso les decía, no se fijen mucho en la unión. Esto parece el tema de personalidad, que dos de cara, dos, pero no se fijen mucho en eso, sino fíjense en la cara. ¿Quién es? Es la Gioconda. ¿Qué manifestaba esa Gioconda en esa época? Por eso te digo, ¿qué manifestaba? Tenía una manifestación, mira, que un varón pintara una figura de una mujer tan así, tan grandiosamente, que esa mujer se vea una visión espectacular. Chicos, era como atentar contra todos los varones, porque en ese tiempo la mujer no tenía ninguna relevancia. Estamos hablando de una época de Edad Media, donde la iglesia dominaba todo el poder, donde pasaba el famoso poder del oscurantismo. Ustedes por historia han estudiado, en historia han escuchado ese término, el oscurantismo. ¿El oscurantismo qué es? O llamado también la famosa época de las tinieblas. Profesor, ¿por qué época de las tinieblas? Porque la iglesia tenía el poder total y la iglesia no permitía que nadie tuviera una preparación adecuada. O sea, mientras que la gente sea más ignorante, mejor para la iglesia porque era fácil de dominar. Y si la gente quería prepararse, automáticamente la iglesia los sancionaba como herejos, como brujos. Mandaba a la Santa Inquisición y la Santa Inquisición los atacaba automáticamente. Si se dan cuenta, es un mundo muy distinto a la Edad Media que se vive, donde la Edad Media particularmente la filosofía, el conocimiento fue muy tapado, o sea, fue muy escondido. ¿Por qué? Por la iglesia. Los únicos que tenían conocimiento a esa preparación, los únicos que tenían conocimiento a esa situación eran los miembros de la iglesia. Mira cómo vivían en ese. En cambio, acá aparece otro momento, el momento del renacer, por eso se llama renacimiento. El momento de renacer, de volver a las culturas antiguas. O sea, volver a pensar. No estar supeditado a lo que te decía la iglesia, sino volver a tener un pensamiento idóneo y capaz. Esa es la época del renacimiento. Y ahorita lo vamos a ver más marcado para que se den cuenta. Profesor, antes de que empiece, profe, antes de que empiece, te quisiera hacer una pregunta. ¿Va a haber práctica hoy día? No, hoy día no se asusten, hoy día no, hija. La otra semana, ¿ya? Ok. Ya, hoy día sí no, voy a ver las prácticas, los voy a tomar cada 2 semanas. Ya, la otra semana sí nos toca una práctica así, pero los 10 primeros minutos, chicos, los 10 primeros minutos, la próxima semana yo tomo de 10 a 17 la práctica. Son 3 preguntitas para marcar con el Socratín, igual. O voy a ver con el Kahoot, no sé, voy a ver con cuál juego. Son rapidísimos y si los chicos llegan tarde, lastimosamente ese día no tienen la práctica. ¿Ya? Entonces vamos a jugar así. Entonces la otra semana sí se integran automáticamente antes de las 10. ¿Ya, chicos? Listo. Dime, Saldívar. Profesor, es que Yamira me escribió diciendo que si le puede dejar
quería entrar Yamila y ya la sala estaba bloqueada. ¿Aquí? A Yamila, Valverde. A Valverde. Ya, la otra semana dile que venga, por favor. Y ya, profesor. Ahorita, espérame un ratito, ya, que me espere un ratito. Y ya, profesor. ¿Ya? Chicos, tienen que... No debo dejar de hacer, no puedo hacer esto, pero lo voy a hacer. ¿No? Pero dile que mande invitación, pues, ¿por qué no manda invitación? ¿Con quién estás peleando, Rojas? Parece que Con estás nadie, maestro. Ah, ya, estabas ahorcando a Estoy alguien. tratando de sacar algo con una mano, profe. Ah, y es un botón. Ya. No hay nadie, Saldívar, no hay nadie. Profesor, una pregunta. ¿Ah? Ya no me responde. Ah, ya, porque mira, estoy esperando, pero no. Ah, vamos a esperar, voy a dejarlo abierto, ¿ya? Profesor, una pregunta. Hoy día vamos a hablar de Nicolás de Cusa. Claro, un poquito de Nicolás de Cusa. O sea, ¿es filosofía moderna esto? No, esta es filosofía renacentista, hija. ¿Pero no es parte de la moderna? No, claro, a Nicolás de Cusa lo conocen como uno de los iniciadores de la filosofía moderna. Es es que para ubicarnos ahí, mira, ahorita nos ubicamos con este mapita, te vas a ubicar. Ya vamos a comenzar mejor una vez. Maestro, Dime. ¿se acuerdan del tema? No me acuerdo del tema, o sea, el título no me acuerdo, pero había uno que nos hablaba acerca de por ejemplo, salía Anaximandro, que también el Apeirón, ¿se acuerdan? Ah, ya, el periodo cosmológico. ¿Cómo? Periodo cosmológico. ¿Ese de qué tema es? No, ese tema es de la filosofía antigua. Ah, ok. Claro, ahorita nosotros estamos marcando desde acá. Mira, acá les voy a ver. Miren, chicos, acá. Cuando yo te hablo de la filosofía, esta es como una secuencia de la historia de la filosofía. Como una línea de tiempo. Primero nosotros nos abarcamos la filosofía antigua. Donde la filosofía antigua, escúchame, hablamos de quién, hablamos de los presocráticos, del periodo cosmológico, hablamos del periodo antropológico donde está Sócrates y los sofistas, y hablamos del periodo ontológico donde está Platón y Aristóteles. Ese es el gran periodo de la filosofía antigua, donde encontramos a la famosa trilogía griega. ¿Qué estudiaban ellos? Ellos estudiaban específicamente el cosmos, la naturaleza y el hombre. Era el estudio de la filosofía antigua. Grandes personajes que resurgieron acá en esta filosofía antigua. ¿Quiénes fueron? Fueron específicamente, ¿no? Fueron específicamente Sócrates, Platón, Aristóteles. Los más grandes personajes que surgieron en esa época. Mira, cuando nosotros hablamos de esta filosofía antigua, luego pasa ¿a dónde? A la filosofía media, supuestamente, pero no pasa directo, pues. Hay un periodo intermedio conocido como el periodo helenístico romano. Este periodo helenístico romano es donde tenemos las diferentes escuelas helenísticas, donde tenemos a los cínicos, los estoicos, los neoplatonistas, lo cual esta escuela sirvió como un colchón ideológico para preparar a la filosofía medieval. O sea, es un periodo antes a la filosofía medieval, sirve como un antecedente. ¿Me dejo entender? Entonces, para esta filosofía medieval, y acá ¿quiénes salen? Salen Epicuro de Samos, sale Zenón de Sitio, sale Plótino, salen diferentes personajes que dan la estructura de la filosofía helenística. Llegamos a una filosofía medieval. Cuando llegamos a una filosofía medieval, acá, ¿de quién habla? De San Agustín y Santo Tomás de Aquino, defensores fundamentales. San Agustín defendiendo a la patrística y Santo Tomás defendiendo a la escolástica. Dos momentos específicos de la filosofía medieval. ¿Cuál es la idea principal de esta filosofía medieval? Es la teología, el estudio de la teología.
Y luego, para pasar de una filosofía media a una filosofía moderna, no pasa de frente, sino hay también un periodo intermedio, un colchón intermedio que es el renacimiento que vamos a hacer nosotros hoy día. Profesor, ¿cómo que el renacimiento, chicos? El renacimiento, por eso algunos estudiosos de la filosofía al renacimiento lo colocan junto con la filosofía moderna. Lo colocan juntos, o sea, ustedes van a encontrar este de acá, renacimiento, filosofía moderna y idealismo alemán, van a encontrarlo juntos, en uno solo. ¿Por qué? Porque los periodos intermedios, chicos, están al poder, como por ejemplo mi periodo moderno es acá. Mi periodo intermedio van a estar a los costaditos. ¿Me entienden? Y como están a los costaditos, siempre yo voy a tener ideologías de cada uno de ellos, de este costado y de este costado. ¿Me dejo entender? Por eso muchos historiadores de la filosofía lo ponen al Renacimiento, a Nicolás de Cusa lo ponen como un moderno, pero él es un renacentista, iniciador de la filosofía moderna. Por eso, este periodo renacentista que vamos a ver nosotros, ahí tenemos a Nicolás de Cusa, ahí tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos a Francisco de Petrarca, Maquiavelo, Galileo Galilei, tenemos a diferentes personajes que van a formar bases de la filosofía moderna. ¿Qué estudian aquí? El renacer a las antiguas culturas. O sea, ¿el renacer a quién? A los antiguos. O sea, ¿quién los antiguos específicamente? A Sócrates, Platón y Aristóteles. A los tres más grandes pensadores de la antigüedad. De ahí pasamos a la filosofía moderna. ¿Cuándo te hablo de la filosofía moderna? Te hablo ya de la filosofía específicamente de René Descartes. Para adelante, el racionalismo, que se da una lucha con el empirismo. De ahí, este pasar... ¿Perdón? No te escuché, Emi. ¿La ilustración? Claro, de ahí... la ilustración, maestro. Sí, de ahí pasamos a la filosofía moderna, chicos. En la filosofía moderna, ¿no? En la filosofía moderna, usualmente, ¿qué quiere decir? El paso de una filosofía moderna a la contemporánea, hay tres periodos intermedios. Hay el idealismo alemán, que lo he mencionado acá, está también la ilustración y está los críticos y continuadores de la modernidad, que forman la ideología contemporánea, que es una ideología ya siglo XX. ¿Ok? Ese es el recuento de toda la filosofía históricamente. O sea, te lo estoy refiriendo rapidito en pocos minutos para que tú te des cuenta como una historia es. Lo cual nosotros vamos a comenzar estudiando desde acá, desde el Renacimiento. Muy bien, a ver, Teyes creo que me está levantando la mano. Sí, profesor, ¿y cómo se le llamaría a esta filosofía 2020? No, la filosofía contemporánea es, hija. Ok, pero ¿existen, o sea, personas que resalten en estos no, tiempos? No, 2020 no estamos hablando, hasta el 2020 se puede decir. Ahorita hay filósofos en Europa que siguen estudiando filosofía, pero por ejemplo, los últimos filósofos que había acá, incluso en el Perú, ya están un poquito, o sea, ¿cómo se puede decir? No están haciendo una verdadera filosofía como antiguamente se hacía. Maestro. Dime. Pepe Mujica también es filósofo, ¿verdad? Claro, también. Ellos son los filósofos peruanos. Mujica, estamos, Andrés García Belaúnde. Tenemos diferentes filósofos de acuerdo a las épocas. Si nosotros hablamos de una filosofía en el Perú a partir de los años 20, tenemos a Augusto Salazar Bondi, ¿no? A Víctor Lee Carrillo. Tenemos a diferentes personajes. Que eso lo vamos a ver en sus momentos cuando hagamos filosofía en el Perú. Pero sí, en el siglo XIX, siglo XX, en el siglo XX prácticamente hay filósofos, ¿no? Siglo XX filósofos peruanos que resaltan, incluso a nivel internacional también tenemos a Andrés Bello, ¿no? Tenemos a Leopoldo Sea, filósofos internacionales que hablan de una filosofía latinoamericana también. Sí, siglo XX hay, pero lo vamos a marcar en su debido momento, ¿ya, chicos? Esta filosofía que nosotros marcamos aquí es una filosofía contemporánea donde encontramos al existencialismo de Martin Heidegger, encontramos a la investigación social de
Marcuse, o sea, diferentes contemporáneos que aquí nos hablan de temas diversos. O sea, no nos hablan de un solo tema que se especificaba en las otras filosofías, sino ya acá salen una gama de temas, diferentes tipos de temas. Lo que nos vamos a abocar nosotros paulatinamente, ahorita vamos a comenzar con el Renacimiento. Vamos a hacer toda esta secuencia. Toda esta secuencia lo vamos a ver. ¿Ya, chicos? Cuando yo te hablo de Renacimiento, chicos, te estoy hablando de una filosofía, mira, que abarca el proceso de renovación cultural. Mira, ahí te lo pongo de frente. Es el proceso de renovación cultural en donde dicen que debemos volver o renacer a las culturas antiguas, o sea, a los grecolatinos. Profesor, ¿cómo que debo volver a la cultura de los grecolatinos? A los antiguos, pues volver a las ideologías de quién, de Sócrates, Platón, Aristóteles, que ellos fueron los más grandes pensadores de la antigüedad. ¿Y por qué volver, profesor? Porque, como le dije anteriormente al inicio, la Edad Media te tenía canalizado, te tenía suspendido ahí en el conocimiento. La Edad Media particularmente no quería que tú aprendas. Incluso la historia de la Edad Media se da muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice que la mayoría de las bibliotecas fueron cerradas en los tiempos de la Edad Media. ¿Y dónde fueron a parar esos libros? Esos libros fueron a parar a los claustros monastéricos. ¿Qué quiere decir? Abajo, en las catacumbas. ¿Ustedes han visto las catacumbas que tenemos acá en San Francisco? Las catacumbas es una modalidad de iglesias antiguas, iglesias europeas, donde todas las iglesias europeas tenían como un subterráneo donde usualmente ahí tenían guardados todos los libros que tenían bajo 7 llaves. La única persona que lo podía ver o revisar eran aquellas personas que eran pertenecientes a la religión o a la iglesia. ¿Me dejo entender, chicos, hasta ahí? ¿Estamos claros? Entonces, este renacimiento se pone en contra de quién, del famoso oscurantismo, ¿no? ¿Cuándo se da el renacimiento? Se da entre los siglos XV y siglo XVI. Por eso es un inicio, siglo XV, siglo XVI. Constituye, como dice Camila, constituye un modo de transición de la filosofía moderna. Es el periodo intermedio, pues, el periodo de transición, ¿no? Y se va en contra de la reacción antifeudal y anticlerical. Clerical significa la iglesia, ¿no? También acá se ve la distinción entre quién, entre la filosofía y la religión. Profesor, ¿cómo que la distinción? Que son ideas diferentes y la vamos a ir marcando acá con los diferentes pensadores. ¿Qué más podemos decir? Acá aparecen dos ideologías, ¿no? ¿Qué es lo que estudia acá? ¿No? ¿Qué es lo que estudia? Dos ideologías muy fuertes y muy marcadas, el naturalismo y el idealismo. En el video lo vieron, ustedes lo manejaron muy bien. El naturalismo, ¿qué significa? Que valora la naturaleza y la vida corporal del hombre, o sea, valora la vida del hombre como un ser natural, un ser biológico, específicamente, que es producto de las cuestiones naturales. Y el humanismo, que este ser, cuando ya está dentro del mundo, se va a manejar por una libertad total. Y ahí estamos hablando del hombre y su libertad. Por eso hablamos también que se da de un antropocentrismo. ¿Qué significa el antropocentrismo? El hombre es el centro de todo. Todos los estudios que vienen a partir de aquí vienen acerca de realzar la figura del hombre. Poner en un punto principal esa figura tan marcada o tan marginada en la época medieval. O sea, quieren poner todo sistema que sea bien marcado, que sea bien estructurado, como defensa de quién, del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahí se dice, dos ideologías muy marcadas aparecen en el Renacimiento. Dime, Sadik. No, nada, maestro. Bajé la mano, nada más. No, bajé la mano. Ah, ya la bajaste ahorita. Ya listo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, este renacimiento, chicos, también, ¿dónde se dio? ¿Se acuerdan dónde se inició? ¿Qué les decía el video? ¿En qué país? Italia. Italia, muy bien, no se vayan a olvidar. Sí. El renacimiento surge en Italia y se da en dos grandes momentos.
se da en el famoso 400 y en el famoso 500. Profe, ¿y esos momentos qué son? Te explico acá. El 400 se da en el siglo XV, a partir de los años 1400 para adelante. Aparece en la zona de Flandes, en la zona de Florencia. Acá aparecen con ¿cómo aparece el Renacimiento? ¿Cómo aparece en el desarrollo de pinturas, de las artes? O sea, revoluciona una idea en la literatura, en todo. Pero había un apoyo ¿de quién? De la familia de los Médicis. La familia de los Médicis era una familia de los gobernantes que había en esa época, que comenzaron a invertir dinero en gente que daba una revolución ideológica. Por eso el Renacimiento es el renacer a las ideas grecolatinas, o sea, el nuevo pensamiento que se tiene. Entonces veían que habían personas que daban a la altura de conocimientos y ellos comenzaron a invertir el dinero. ¿Por qué? Porque comenzaron a invertir ese dinero porque ellos estaban en contra de ¿quién? Del poder de la iglesia. Estaban en contra del poder de la iglesia. Entonces comenzaron a invertir y se desarrolla. Por eso la época del 400 del Renacimiento aparece específicamente en la zona de Flandes y Florencia. En cambio el 500 ya aparece en Roma. O sea, aparece en el siglo XVI, a partir del año 1500 para arriba. Aparece en la zona de Roma, pero acá ya viene ¿con qué? Con el apoyo papal. ¿Qué significa el apoyo papal? El apoyo de la iglesia, el apoyo de los papas. Profe, total, ¿no decía que acá en el 400 no que estaban en contra prácticamente de la iglesia? Sí, pues acá estaban en contra de la iglesia, pero chicos, la iglesia fue muy inteligente, pues. La iglesia se dio cuenta que comenzaron a salir diferentes pensadores en esa época y esos pensadores estaban cambiando las ideologías de las personas. Entonces, la iglesia, ¿qué dijo? Dijo, bueno, mira, están apareciendo nuevos ideólogos, están apareciendo nueva gente que se está poniendo en contra de mí. No me parece eso. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? La iglesia comenzó a apoyar también a esos pensadores. ¿Para qué? Para que todos los logros que se tengan digan, no, pero si la iglesia lo permitió, la iglesia quiere que haya conocimiento. Ellos fueron muy inteligentes. ¿Desde el dominio de quién? Desde el dominio de los papas. Ya los papas comenzaron a dominar y a mandar toda la situación ideológica en esa época, porque ellos ya comenzaron a intervenir en el apoyo de quién? Del desarrollo renacentista. ¿Está claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna idea? ¿Nada? Listo. Seguimos. Vamos a... Profe, ¿puede volver, por favor? ¿Ah? Un minuto, ¿puede volver, por favor? ¿Puedo volver? Yo o la diapositiva. La diapositiva. Ya. Disculpa, hijo. Eso. Una fotito, tómenle ahí. Al toque, porque... No, Profe, en esta época dice que las personas, por ejemplo, los artistas que contrataban la gente que tenía dinero, dice que no recibían, o sea, les daba dinero, de alguna manera la gente con dinero que tenía esos artistas, les apoyaba con dinero y los mantenía, o sea, se podría decir porque los artistas no daban nada, no les daban nada de contribución a ellos. Claro, es esto lo que digo acá, pues. ¿Ven esto? Ahí había la familia de los Médicis, la familia de los aristócratas que tenían mucho dinero que daban a los artistas, a los pintores, a todos, que ellos crearan su obra, pero al final, ¿quiénes salían? Resurgían ellos. Sí, eran como igual hizo forma una forma de apoyo ideológico, ¿no? Y también creo que aumentaba su estatus. ¿Cómo? Aumentaba el estatus de la gente con dinero. Claro, porque ellos podían vender, ellos tenían la potestad de poder vender sus obras. Porque prácticamente es como si lo compraran en vida ellos. Y eso es lo que posteriormente hizo el Papa, pues. El Papa también, la iglesia comenzó a dominar acá en esta época ya. Hizo lo mismo para que dijera, yo lo estoy ayudando, entonces tengo derecho también a verlos diferentes. Y es así que vamos a ver los diferentes representantes del Renacimiento. Los representantes del Renacimiento se dividen en diferentes momentos, chicos. Mira,
se dividen en los famosos platónicos, aristotélicos. Ahorita vamos a ver a los platónicos. Cuando nosotros hablamos de los platónicos, o sea, personajes que se basan en la influencia de Platón, acá tenemos a Nicolás de Cusa, ¿no? Uno de los primeros iniciadores. Este Nicolás de Cusa, miren ahí, este Nicolás de Cusa, vamos a sacar su fotito, ahí está Nicolás de Cusa. Este Nicolás de Cusa, lo estoy sacando así todo general para que tengan tiempo ustedes para que vayan, mientras que yo voy explicando, van copiando, pues, ¿ya? O van tomándole foto. Por eso lo estoy sacando todo. Profesor. ¿Ya? Profesor. Dime. Tengo una duda que no sé si sea del tema. ¿Por qué se rapaban la parte de atrás y dejaban una pequeña parte de su pelo adelante Ellos eran clérigos. Se rapaban, era parte de su ideología, se rapaban como una volea, esa bolita que se ponen acá, era para que tenga como una posición. Era era característico en los clérigos, o sea, en los que pertenecían a la iglesia. Okay. Sí, era característico. Todo personaje que tú ves rapadito acá es religioso. Es parte de un grupo religioso. Profe, pareciera que quisieran hacerse su aureola. Sí. Ajá. Es lo mismo. Es donde insertaba la aureola, pues sí. Insertaba ahí. Porque eso se ponían en cada reunión o en cada cónclave que tenían. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí, miren. Vamos a Nicolás de Cusa. Cuando nosotros hablamos de Nicolás de Cusa, chicos, hablamos de uno de los grandes iniciadores de la época renacentista, que también lo consideran como parte del inicio de la época moderna. Este Nicolás de Cusa es un gran pensador renacentista que utilizó o mencionó el método de la comparación entre lo finito y lo infinito. ¿Qué quiere decir? Comparación entre lo finito, lo que podemos llegar a obtener en la vida diaria, y lo infinito, lo que no podemos llegar, y solamente lo infinito, ¿quién lo genera? Un Dios poderoso. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces, él sacó también su obra, Docta Ignorancia y las conjeturas. Cuando nosotros hablamos de Docta Ignorancia y las conjeturas, es una de sus grandes obras donde usualmente, ¿qué nos dice Nicolás de Cusa? Nicolás de Cusa nos dice aquí que particularmente la sociedad está regida por una religión, sí, pero esta religión a su vez nos genera mucha ignorancia porque nos reprime mucho. Debemos dejar ese momento de represión y debemos buscar mejores y más cosas. O sea, en pocas palabras, debemos buscar nuevas ideas. Por eso él decía, docta ignorancia, la religión nos genera ignorancia, pero a la vez también nos genera conjeturas. ¿Qué significa conjeturas? Dudas. Entonces, en base a esas dudas tenemos que buscar un conocimiento verdadero, un conocimiento ideológico. Eso se refiere a su obra Docta Ignorancia y las conjeturas. Además, ese Nicolás de Cusa que dijo, mira, el hombre es un microcosmos, un mundo pequeño que asume sus limitaciones. Profesor, ¿cómo que el hombre es un microcosmos? El hombre es una parte chica, pequeña del gran mundo que estamos. Pero el hombre va a vivir en sociedad, y este hombre que vive en sociedad tiene que asumir las limitaciones que tiene. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es perfecto. ¿Qué quiere decir? Que va a entablar un mundo social donde hay muchas cosas que va a ir aprendiendo poco a poco. Eso se refiere Nicolás de Cusa. Dice, nosotros como hombre vamos a integrar un mundo social y nos vamos a ir partiendo poco a poco, vamos a ir mejorando nuestro mundo. Además, también él hablaba de la coincidencia de los opuestos. ¿Qué significa la coincidencia de los opuestos? Por ejemplo, y él pone ahí la religión y la política. ¿Por qué la coincidencia de los opuestos? Porque son dos grupos que quieren el poder. La religión quería el poder, dominio total de la población, y la política también quiere el poder, dominio total de la población desde el aspecto jurídico. Entonces, él decía, la coincidencia de los opuestos. O sea, hay dos entidades fuertes que había en ese tiempo, la política y la religión, que al final eran opuestos, eran negativos, eran contradictorios, pero a la vez tenían ideas comunes. O sea, el poder.
el dominio de la sociedad. Y él también nos habla, Nicolás de Cusa también nos habla de una tolerancia religiosa. ¿Qué significa la tolerancia religiosa? Que en una sociedad van a aparecer diferentes dogmas, o sea, diferentes creencias, que debemos aceptar la creencia de cada ser humano. Ahí él hablaba por eso de una tolerancia religiosa, que en esa época ya estaban apareciendo las diferentes religiones y esas religiones debían ser aceptadas en su momento. O sea, aparecían diferentes tipos de religiones y que cada religión tenía su propia verdad. No podíamos ir en contra de esa religión. Eso es lo que nos mencionaba Nicolás de Cusa con su tolerancia religiosa. No solamente era el cristianismo ya que se aceptaba, sino se aceptaba otras religiones con sus propias creencias, sus propias normas, sus propias dogmas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a otro personaje también de Profe. Dime. Profe, retroceda su PPT, por favor. Ya, espérate. Un ratito. Tómenle una fotito, chicos. Si no, vamos a estar demorando. Maestro, hay una cosa acá, dice método de comparación infinito. ¿Cómo es eso, más o menos? Eso lo expliqué al principio, pues allá te lo explico. Método de lo finito. Método de lo finito, él hacía una comparación entre quién, entre poderes del mundo. O sea, él hablaba de lo finito, quién era nosotros, el ser humano que vivimos en un mundo y sociedad. Somos finitos, algo limitado. Algo que vamos a perecer en algún momento, ¿no? En cambio, también hablaba de algo infinito, un poder superior que había, que hacía que nosotros tengamos algún tipo de movimiento, algún tipo de situación. Y ese ser infinito que no lo podíamos catalogar si iba a vivir o morir en algún momento, era Dios, un ser poderoso. Por eso hablaba del método de comparación entre lo finito y lo infinito. ¿Avanzó? Vamos a otro personaje, a otro platónico. Son 3 personajes platónicos, ¿no? O sea, que fueron influenciados mucho por las ideologías de Platón. Tenemos a Marsilio Ficino. Mira, cuando yo te hablo de Marsilio Ficino, estoy hablando de uno de los grandes personajes, a ver su fotito, ahí está, uno de los grandes personajes que hablaba de una situación de grados decrecientes de la perfección. Mírame acá. Cuando yo te hablo de Marsilio Ficino, te hablo de uno de los grandes personajes que siguieron las ideologías de Platón. Él hace una obra, o hace varias obras, pero la que es reconocida es, por ejemplo, la teología platónica. Habla de la forma religiosa de pensar de Platón. Habla de la religión cristiana también. O sea, habla netamente de temas teológicos. Él era un clérigo, ¿no? Habla de temas. Él buscaba armonizar las ideas de la razón con las ideas de la fe. O sea, querían armonizarlos en uno solo. Cosa que en esa época se estaba buscando la separación, ¿no? La separación, pero él los quería armonizar porque dice que había una complementación, Además, mira, él dice la filosofía es una revelación divina. La filosofía es el conocimiento que tiene todo ser humano, es la razón, es el arte de reflexionar. Pero eso, ¿quién te lo daba? Dice, un Dios poderoso, un Dios omnipotente. Ese Dios poderoso, omnipotente, te daba esa facilidad o ese grado de ¿qué? Ese grado de tener filosofía. Dice, mira, y él hace una comparación, ¿ah? Dice, para Platón el eros era el amor, ¿no? Que es la fuerza que lleva al mundo a las ideas. ¿Qué quiere decir? Para él el eros era el amor, dice para Platón, que te ayudaba a comprender lo que era el mundo de las ideas. En cambio, para él, para Ficino, el eros, ¿qué es? El amor al prójimo y amor a Dios. O sea, como dice, amar al prójimo y amar a Dios. Eso era el eros para él. Amor para él era eso. ¿Me dejo entender hasta ahí? O sea, es como, por ejemplo, él no dice que tú te cierres y digas, profesor, solamente en base a él. No. Sino, ¿qué quiere decir? Él quiere decir que el eros, que significa amor, que el amor cada persona lo canaliza, que es lo que quiere buscar. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál era el eros para Sócrates? Según esta teoría.
El eros para Sócrates era la moral, ¿no? ¿Cuál era el eros para, vamos a imaginar, para Aristóteles? El eros para Aristóteles era la realidad sistematizada. Ajá, la realidad sistematizada. Claro, o sea, decir, entonces para Platón, ¿qué era? Conocer el mundo de las ideas. En cambio, para él no, para él decía que el eros era amar al prójimo y amar a Dios. Solamente eso brindaba el amor. Y él hace una comparación, como le decía acá, él hace una comparación en los grados decrecientes de la perfección. Mira, una línea, 1, 2, 3, 4, y la otra línea de abajo para arriba, 1, 2, 3, 4. Esta línea de acá que va de arriba hacia abajo era lo que daba las verdades las verdades teológicas. Esto de acá, verdades teológicas. O sea, la verdad es que te daba la iglesia. En cambio, la de acá, todavía no te desmayes, Flavio, tranquilo, ¿no? La de acá, chicos, miren, la de acá que va de abajo para arriba es la que daba las verdades filosóficas. No se olviden, esta de arriba hacia abajo, verdades teológicas. De abajo hacia arriba, verdades filosóficas. Y pues bien, para las verdades teológicas, ¿quién era el principal agente de toda la vida? Era Dios. De ahí seguía el ángel, de ahí seguía el alma, de ahí seguía la cualidad y de ahí seguía la materia, que somos nosotros. ¿Ok? En cambio, para las verdades filosóficas, ¿quién es primero? La materia. O sea, nosotros. Luego nuestra cualidad o nuestras características filosóficas, luego viene nuestra alma, luego viene el ángel y al final viene Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Primero viene nuestra razón, nuestra situación pero siempre estamos con Dios. Por eso él buscaba armonizar la razón y la fe revelada. Mira, pero si se dan cuenta ustedes, ¿quién es el punto intermedio entre las dos verdades? Alma. El alma. Dice que el alma era el punto intermedio, que esta alma permitía que tanto la materia como Dios tuvieran una comprensión general. Mira, esta alma era lo que permitía que tanto Dios como el hombre tuvieran una, como se dice, una sincronía total. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Eso es lo que nos dice Marsilio Ficino. Y vamos a otro pensador. Vamos a Juan Pico de la Mirándola. A ver. Ahí está, Juan Pico de la Mirándola. También es otro platónico. Profe, ¿puede retroceder su PPT? Chicos, tómenle una fotito, chicos. Si no vamos a... ¿Sabe por qué? Porque el tema es larguito, vamos a demorar. No voy a Gracias, maestro. Ustedes saben que cuando estamos en clase a mí me falta hasta tiempo, esto es bastante. Ya, fotito. ¿Ya? Pero, profe, ves como que nos falta copiar una línea y... Por eso es que no le tomamos captura. Ah, no, foto, tómale con una cámara aparte, ten foto, porque si le tenemos con captura a veces falta un pedacito. ¿Ya? Sadik. Ya, chicos, que me cortan la hilación, que estaba emocionado dictando. Sí, maestro, continúe. Es un segundo nada más. Pero dime, pues avísame. Ya, acá. Juan Pico de la Mirándola. Cuando hablamos de Juan Pico de la Mirándola, chicos, hablamos de otro platónico. Otro personaje que recibe la influencia de Platón, ¿no? Este Juan Pico de la Mirándola hizo la obra Dios y la creación. Él hablaba de todos los sucesos, cómo se fue creado el hombre a partir del análisis que hizo de la Biblia, desde el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, que hizo todo un análisis hizo de la Biblia para crear toda su historia, ¿verdad? Si ustedes sabemos, mira, desde esa época ya iban cuestionando la idea de creación que tenemos nosotros por la iglesia.
nosotros tenemos la idea de creación. ¿Se acuerdan ustedes que la iglesia te dice, bueno, que Adán, Dios creó al mundo y en el sexto día creó al hombre, y luego el hombre estaba solito, se sentía solo, ¿no? Se sentía solo y se lo hizo dormir, le sacó una costilla, creó a la mujer de la costilla, por eso ahora la llamamos mi costilla, ¿no? Es clásico, son teorías que se sacan, ¿no? Listo, profesor, y le dio el soplo de vida hasta que Eva se comió la manzana, le dio a Adán y lo botó del paraíso. Historia de la creación. Eso es lo que nos dice la iglesia, chicos, pero también hay terminologías y hay conocimientos que Eva no fue la primera mujer, ¿no? Porque si tú te pones en lógica, ponte en lógica, algunos están dudando ahí, profesor, ¿qué está hablando? Ustedes pónganse en lógica. Si al leoncito lo creó con su leoncita, al cocodrilo con su cocodrila, al gato con su gatita, a todos los animales lo creó comparejados. Eso es lo que dice la religión, ¿sí o no, chicos? ¿Y por qué crees que a Adán lo creó solo? Adán dijo que Adán solito, andaba pobrecito Adán solito, deambulando como loco. Chicos, hay otras teorías, y ustedes si se ponen a googlear en el internet, hay otras teorías que dicen que antes de Eva había otra mujer, no me acuerdo bien su nombre, ¿no? Lilith. Había, ¿ah? Lilith. Lilith, ¿no? creo que es. Algo así, sí, hay otra mujer, que esa mujer dice que era muy vanidosa, muy creída, muy dominante, que Adán lo tenía, dice, lo tenía como si fuera un estropajo. Entonces Dios se molestó, dice, y la botó del paraíso. Es así que Dios la bota del paraíso y Adán se queda solo. Esa es otra teoría, rompiendo con las teorías que nos enseña la iglesia. Pero son teorías que también, si nosotros nos ponemos en el sano juicio, yo también me pongo en el sano juicio, yo soy bastante creyente de la iglesia, pero si me pongo en el sano juicio y digo que es imposible que Dios, siendo tan perfecto, tan omnipotente, tan poderoso, se haya equivocado y solamente creó al hombre y no a la mujer en el mismo momento. Dime, hija. Además, maestro, se supone que la vanidad es un problema del hombre. Y si Adán lo crea puro de corazón, ¿por qué a la mujer la crearía vanidosa? Y se supone que en Eva lo que la lleva a hacer el pecado es la tentación que le da la serpiente. En cambio, en este caso, ella es vanidosa. O sea, ya es así. Y entonces como que también eso no tiene mucho sentido para mí. Hija, Es que en esa época rebajaban a la mujer mucho. Si nos ponemos a analizar, Dios crea al hombre y a la mujer con características esenciales. Y una de las características esenciales que tiene la mujer es ser vanidosa, tú mismo lo has dicho. Cosa que también en los estudios dice que era la primera mujer que tenía, por ejemplo, la primera mujer que era de Adán, que eran compañeros. También era orgullosa, vanidosa y tenía mucho, solamente que era muy exagerada, por eso Dios la botó. A Eva que le iba a crear, y si creaba otra mujer, también iba a salir con las características esenciales, porque son características esenciales que tiene la mujer. Es como las características esenciales que tiene el hombre, que es la rudeza, lo tosco que somos. Son características esenciales que tenemos. Entonces, se dice que la vanidad es una característica negativa, sí, pero la característica negativa que Eva fue en el momento de que ella quiso obtener más poder que Dios. O sea, la historia también nos cuenta, la iglesia nos cuenta una cosa, pero otras historias nos cuentan otra cosa, que nos dicen que particularmente la serpiente la convence a Eva diciendo que iba a tener más poder que Dios, que iba a tener. Entonces ella también en su vanidad, en su esto decía, voy a tener y aún no voy a ser dominada, entonces comió la manzana y lo hizo caer al tonto de Adán, pues, ¿no? O sea, en pocas palabras, los hombres somos más sonsos que caemos todavía. Sí, como que eso muestra, maestro, porque a la mujer sí le muestran uno de sus debilidades, o sea, la vanidad. En cambio, al hombre no muestran nada de él, o sea, que pudo haber hecho que lo desterraran también. No, también el hombre es bastante, también lo desterró, porque el hombre, o sea, ahí Dios se considera como, mira, si nosotros vemos ese pasaje analizando, ahí Dios se ve, no se ve como un Dios castigado, no te castigo a Eva sola, no, a Adán también, porque tú, ¿para qué haces caso? Es como, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Es como, por ejemplo, si yo te ofrezco algo a ti negativo, y si tú caes,
no solamente sería culpable yo, sino también sería culpable tú por aceptar. ¿Me dejo entender? O sea, no solamente las situaciones del hombre, sino es la persona también que acepta, ¿no? O sea, vamos a eso. O sea, todas las cosas que nosotros obtengamos del mundo, del conocimiento, siempre nos tiene que dejar algo de enseñanza. Mira, nos podemos analizar algo de esto, pero estamos analizando así porque se manejan en diferentes cosas. Mira, además, ¿qué dijo Juan Pico de la Mirándola? Dice, el hombre proviene de Dios y está determinado por las leyes divinas. Él dijo que Dios creó al hombre, sí, y además que el hombre se va a manejar en base a las leyes de Dios, o sea, en base a las leyes de la iglesia. Además, ¿qué dice? El hombre se hace a sí mismo, elevando su sabiduría, ¿no? Y así solamente puede llegar a ser digno. El peor de los sistemas para el hombre sería llegar al nivel de la bestia. ¿Qué quiere decir este señor Mirándola? ¿Qué quiere decir Pico de Mirándola con este término ahí? Quiere decir que nosotros, gracias a la sabiduría, podemos llegar a ser personas muy reconocidas, dignas de todo, mejores, pero también en nuestro peor de los casos podemos llegar a ser el nivel de la bestia. Lo que está pasando ahorita, pues, los delincuentes. Chicos, por una cartera o por una billetera o por esto te matan y no miden que te están haciendo daño. O sea, están llegando a nivel de sus instintos, a nivel de la bestia. Por eso, muchos dicen, mira, yo he estado escuchando ahora muchos personajes e incluso he estado escuchando, hay memes que salen de esto, pero dicen algo de verdad, ¿no? Memes o informes que salen. Dice que estamos llegando a los últimos días de nuestras eras. Mira, esto del coronavirus que sí, ¿quién se iba a imaginar que iba a pasar esto? Chicos, yo ni en el peor de los casos me imaginaba esto. Íbamos a estar prácticamente encerrados, asustados de qué, de un virus que nos puede atacar, ¿no? Y que se está llevando a mucha gente. Entonces, ¿quién iba a pensar esto? Nadie iba a pensar. Entonces, ¿qué quiere decir? Son situaciones también que nos va pasando por las diferentes circunstancias que vamos pasando. Eso es lo que estudió Juan Pico de la Mirándola. En pocas palabras, el hombre es bueno en muchas cosas, pero también puede llegar al nivel de la bestia cuando puede hacer malas cosas. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí, maestro. Vámonos a los aristotélicos, solamente a uno. Y este aristotélico, chicos, es Pietro Pomponazzi. En otros libros lo vas a encontrar como Pedro Pomponazzi, ¿no? Pietro Pomponazzi, chicos, él hizo su obra, los libros de los encantamientos. Mira, ahí hay el libro de los encantamientos, hay el tratado de la inmortalidad del alma, hay el libre albedrío, hay la predestinación, ¿no? ¿Él qué hace? Él busca una separación, no está como, por ejemplo, los platónicos que buscaban unificar la religión con la teología, no, la teología con la razón. Él no, él busca separar la filosofía de la teología. Él dice, no, son totalmente diferentes. Se le conoce como el filósofo científico. ¿Por qué se le conoce como el filósofo científico? Porque este personaje dice que el filósofo tiene la característica de investigar, de conocer, de buscar nuevas cosas en el mundo. Y si tiene esa característica de buscar nuevas cosas en el mundo, también entonces tiene la característica de hacer ciencia. Entonces, él habla por eso del filósofo científico, ¿no? Él también nos menciona, Pomponazzi, nos menciona que el hombre dice que se halla en el cosmos, o sea, se halla en el mundo, pero con un alma mortal. ¿Qué quiere decir? Que va a morir en cualquier momento. ¿Ok? Mira, otras características que él nos habla, también Pietro Pomponazzi, es la característica que el hombre dice posee la virtud moral. Esa virtud de buscar conocimiento en el mundo, esa virtud de buscar situaciones en el mundo, el cual le va a enseñar a mejorar todos sus sistemas como persona, como ser humano. Mira, esto es prácticamente lo que nos dice Pietro Pomponazzi. Además, el que menciona
Él dice que, por ejemplo, la tarea de un filósofo no es fácil, es sumamente complicada, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que hace filosofía no descansa. La gente que hace filosofía siempre sigue buscando más cosas, investigando, hasta el punto que muchas veces es sacrificada. Deja de comer, deja de beber, no tiene hambre. Incluso lo menciona, mira, en una de sus frases acá lo menciona, dice incluso no evacúa. Y todo el mundo se burla de él. Porque piensa que son personas que ya están demasiado tocadas. ¿Se acuerdan lo que pasó con Tales de Mileto? Cuando la gente pensaba, ¿se acuerdan que les expliqué? La gente pensaba que estaba loquito, que la gente se burlaba y se mofaba de él. Mira, igual, pues, acá se ve la historia, que la gente se comenzó a burlar porque pensaba, pero sin darse cuenta que la filosofía es un conocimiento superior, muy superior, que no todas las personas llegan a tener. Chicos, es algo real, no todas las personas llegan a tener una filosofía. No quiere decir que tú puedes ser un gran profesional y puedes dominar toda tu materia, puede ser todos tus conocimientos, pero ese es conocimiento científico. Conocimiento filosófico es mucho más superior que el conocimiento científico. Ya tiene que haber un grado de reflexión, de humanismo, ¿no? Tiene que haber, como por ejemplo yo siempre les digo, ¿no? Siempre les digo y siempre les he mencionado, algunos dirán, ese profe se pasa al cansancio, ya nos ha dicho todos los años. Yo siempre les digo que el mundo no necesita solamente grandes profesionales, sino también necesita grandes personas. Y cuando tú entiendas esa frase que yo te digo, vas a ver que mañana más tarde tú vas a ser grande. Grande en todo sentido. Eso es lo que nos manifiesta Pietro Pomponazzi, los aristotélicos. De ahí nosotros también tenemos a los escépticos. ¿Quiénes son los escépticos, chicos? Los escépticos son aquellas personas que dudan de todo, ¿no? Dudan de todo. Y acá tenemos al personaje Michel de Montaigne. Michel de Montaigne hizo una obra llamada Los Ensayos. En esa obra llamada Los Ensayos, que es una, ¿cómo le puedo decir? Un ensayo es algo literario, que al ser literario se puede manifestar de manera libre, como decía, libre, espontáneo, muy natural. Tú puedes escribirlo de manera directa, pero de una manera muy diferente. Además, este señor fue seguidor muy acérrimo de ¿quién? De las ideas de Sócrates en el Conócete a ti mismo. Él decía que primero tienes que conocer de tú mismo para luego conocer a los demás. Conoce tus características, tus virtudes, tus defectos para luego conocer a los demás. Además, él que nos decía, la vida es un perpetuo columpio. Ahí no está, te lo digo. ¿Qué significa cuando la vida es un perpetuo columpio? Que la vida es un vaivén. A veces bueno, a veces malo. A veces bueno, es como un sub y baja, ¿han visto? Dice que la vida es así, y es la verdad, pues a veces felicidad, a veces tristeza. A veces felicidad, la idea que sepas sobrellevar, que sepas manejar todos esos momentos. Eso es lo que nos dice en el Conócete a ti mismo. Y eso es lo que nos dice también acerca del mundo. Dice, además, otra de las cosas que nos menciona Montaigne, dice que filosofar no es otra cosa que prepararse para morir. ¿Qué quiere decir? Hacer una verdadera filosofía, dice, no, solamente no es conocerte, sino estar preparado para lo que te venga. Ese metafóricamente que utiliza prepararse para morir, es que tienes que estar preparado para los problemas, tienes que estar preparado para lo que la vida se va a enseñar contigo. Tienes que estar preparado para luchar y absolver dudas, absolver problemas. Eso es lo que nos dice Michel de Montaigne. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Sí, maestro, perfecto. Tu manito está levantada, Emi, te iba a decir qué pasó. No lo he levantado, qué raro. Ya, listo, es tu inconsciente, hija. Listo, vamos al arte. Cuando nosotros hablamos del arte, estamos hablando de personajes que defendían mucho la cuestión artística, y acá tenemos dos grandes personajes.
a Francisco de Petrarca. Francisco de Leonardo da Vinci. Petrarca, mira, Francisco de Petrarca hizo su obra llamada El Cancionero. Y tenemos a Leonardo da Vinci también, que Leonardo da Vinci hizo la Mona Lisa o la Gioconda y también la Cena, ¿no? Ahí lo menciona los dos, ahí. Listo, mira, ahí lo saco. ¿Qué significa cuando yo te hablo Francisco de Petrarca? Francisco de Petrarca fue uno de los grandes representantes del mundo renacentista, considerado como el padre del humanismo. Él dice que considera todas las cosas como algo muy fundamentales en la vida. Y uno de los términos fundamentales para él en la vida es la poesía, ¿no? Dice que la poesía lo hace volver a uno mismo, o sea, lo hace encontrarse a uno mismo. Además, él considera que el hombre tiene un sentido también religioso como espiritual. Él considera que todo hombre tiene un sentido religioso, espiritual, pero siempre defendiendo sus ideas personales. Además, lo considera a Platón como el príncipe de la filosofía, porque dice que se acercó muy recientemente a lo que decía ¿quién? El cristianismo. O sea, se acercó mucho a comprender a las ideas cristianas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso es Francisco de Petrarca. A él lo conocen por él, no se vayan a olvidar, padre del humanismo, porque defendió mucho al hombre desde su propio ser. Utilizó el método, o sea, utilizó la poesía para tener mejor entendimiento. Y ahí tenemos también a otro personaje muy conocido que es Leonardo da Vinci. El que menos lo conocen a ustedes como el pintor, ¿no? Pero este Leonardo da Vinci, chicos, lo conocen como el adelantado de la época, o el curioso de la época, ¿no? Era una persona muy adelantada, chicos. Él se define, Leonardo da Vinci se define como un gran estudioso de la experiencia. Él se basaba en el mundo experimental. Y lo conocen como el adelantado de la época, chicos. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque este señor no solamente pintó, chicos, este señor buscó, era astrónomo, investigó acerca de la cartografía, de diferentes temas que había en esa época. También, maestro. Era un hombre universal, ¿no? ¿Perdón? Hombre universal. En una tarea mencionaron eso y se le nombraba a Da Vinci como el padre, o algo así. Claro, él era conocedor de todo, por eso se le conoce como uno de los grandes adelantados de la época. Y una de las cuestiones de los grandes adelantados, ¿te acuerdas que les dije el año pasado también a algunos? Él era tan adelantado, chicos, que cuando dicen murió Da Vinci, le encontraron debajo de su cama planos de submarinos y helicópteros que aparecieron 250 años después. O sea, imagínense si Da Vinci hubiese tenido unos 20 años más, nada más de vida. Él hubiese descubierto los submarinos, los helicópteros, 250 años antes de la que se descubrió. Mira, él ya tenía la idea, los bosquejos, ya tenía los bosquejos de los planos, cómo se iba a estructurar un submarino, un helicóptero. Por eso se le conoce como uno de los grandes adelantados. Además, él es el gran defensor de la experiencia, que decía también que la sabiduría, ¿no?, hija de la experiencia, y las matemáticas las más fidedignas de las ciencias. ¿Qué significa eso? La sabiduría, dice, era hija de la experiencia, pero las matemáticas, dice, de todas las ciencias que tenemos, él le daba un reconocimiento muy especial al mundo matemático. Eso es en lo del arte. Y tenemos a la religión. Necesito volver, es una cosita nada más. A la religión. Cuando hablamos de la religión, estamos hablando de Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Mira, ahí lo señalo, Erasmo de Rotterdam y Martín Lutero. Cuando te hablo de Erasmo de Rotterdam, acá, escuchen, ¿no? Porque si se dan cuenta, yo les digo que me escuchen porque lo que pongo ahí son ideas, nada más, ¿eh? Yo estoy hablando más. Cuando te digo de Erasmo de Rotterdam, él escribió una obra llamada Elogios a la locura. En esa obra, Elogios a la locura, él hace una crítica muy fuerte a la riqueza de la iglesia. Él hablaba de la riqueza de la iglesia y él, en primera instancia, él es el que plantea la primera reforma protestante, solamente que tiene miedo a la iglesia
y lo deja de lado. Se asusta de lo que la Santa Inquisición le podía hacer y lo deja de lado. Pero él fue uno de los primeros grandes iniciadores de la reforma. Además, él que nos decía que para ser un verdadero cristiano, dice que tenías que imitar a Jesucristo. Profesor, ¿cómo que imitar a Jesucristo? Imitar en su bondad, en su buena forma de ser, en la forma de compartir, de ver de una manera diferente las cosas del mundo. A eso dice que era un verdadero cristiano. ¿Ok? Y eso es lo que nos dice Erasmo de Rotterdam. A Erasmo de Rotterdam lo conocen también como el príncipe del humanismo. ¿Ok? Otra de las cosas que señalamos ahí es a Martín Lutero. Martín Lutero es uno de los grandes personajes conocidos como el gran protestante, el que inició o hizo la famosa reforma protestante de la iglesia y se opuso a la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en historia estudian la reforma y la contrarreforma? ¿No? La reforma que lo hace Lutero y la contrarreforma que lo hace la iglesia. Eso es lo que se estudia en historia universal. Pero cuando nosotros hablamos de la reforma protestante, ¿qué significa? Que Martín Lutero, ¿no?, se opone a la iglesia en dos ideas principales. Y ahí están, mira. Se opone a las indulgencias y a la venta de cargos eclesiásticos. Profesor, ¿qué son las indulgencias? Las indulgencias, chicos, escúchame acá, las indulgencias vienen a ser el perdón de los pecados. ¿Me escuchan? ¿Me entienden hasta ahí? El perdón de los pecados. Eso. Y tú a la iglesia le pagabas, mientras que más pecados tenías, mejor para la iglesia, porque la iglesia recibía más plata. Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a imaginar nomás. Vamos a imaginar que Francia, ¿no? Francia le roba, ¿no? Francia le roba sus cosas a Emi, le roba sus cosas a Saldívar, le roba sus cosas a Dylan, le roba todas sus cosas a él. Y se siente mal, ¿no? Y va a la iglesia. Yo soy la iglesia. Y vienes, padre, mira que le he robado a mis amigos, le he robado todas sus cosas, su pertenencia, me siento mal. No puedo hacer eso. Y yo le digo, muy bien, lo bueno que te has dado cuenta. ¿Qué tienes que hacer? 5 Padres Nuestros, 5 Ave María. Pero me dejas $5,000 ahí en la canastita para que Dios te perdone tus pecados. Y Francia me decía, que 5,000, bacán, chévere, plum, dejaba los $5,000. Y nuevamente se iba a pecar. ¿No? Prefiero el infierno que pagar $5,000. Claro, hijo, pero antes se manejaba así y así fueran lo que la iglesia comenzó a tener tanto dinero, y ahorita me vas a entender por qué. Mientras que más pecados existía en esa época, la iglesia cobraba más. Mira, ese es un punto. El segundo punto es la venta de cargos eclesiásticos. O sea, ¿qué significan los cargos de la iglesia? Obispo, sacerdote, ¿no? ¿Y por qué la gente quería ser obispo, sacerdote? ¿Por qué? Porque, chicos, la iglesia tiene poder. Desde las épocas antiguas, ustedes por historia, ¿se acuerdan los estados de la iglesia? ¿Se acuerdan ustedes en la división de todos los terrenos, los germánicos, los otomanos, todo lo que habían los estados de la iglesia? Una zona, la iglesia tenía poder económico siempre. Y hasta ahorita, en la actualidad, sigue teniendo poder económico. Ustedes ven las grandes iglesias, los padres principales con unos autos 4x4 último modelo. Porque ¿de dónde vienen? De donaciones y de todo a nivel internacional. Profesor, si nosotros hablamos de eso, entonces, ¿qué había en esa época? Chicos, yo, por ejemplo, viví en esa época y decía, quiero ser obispo de Lima. Me iba a la iglesia y decía, yo quiero ser obispo de Lima. ¿Cuánto ofreces? $500,000. Pagaba $500,000, marca obispo de Lima. Profesor, ¿qué? Sí, así se manejaba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué? Porque al dominar todo Lima, yo me podía manejar todo el nivel económico del país. Y recuperaba mi plata, recuperaba automáticamente. La iglesia se iba llenando de dinero. ¿Y para qué sirvió todo ese dinero de la iglesia? Para la construcción de la Basílica de San Pedro.
la que hoy conocemos como el famoso Vaticano. Si tú te das cuenta, el Vaticano, los que han visto, vean por internet, toditito el Vaticano está hecho de paredes de oro. Oro puro, no es pan de oro como pintadito lo tenemos acá en Lima, no. Todo lo que se llevaron, eso, todo es de oro, chicos, todo, hasta la vasija, todos los utensilios de oro, oro puro. Y son patrimonio cultural de la Basílica. Y profe, ¿por qué no lo pueden sacar? ¿Por qué eso no lo pueden sacar y para que le den a los pueblos más pobres del mundo si ellos profesan eso? No, chicos, son considerados como patrimonio cultural del país. Cuando algo es considerado como patrimonio cultural, tú no lo puedes sacar. Mi mamá, profesor, mi mamá siempre dice de la parte de los... No te escuchan, no te escuchan. No. No se escuchan. Estamos a lo mudo. No se escucha nada. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta un ratito? ¿Quién era el autor de los escépticos? ¿Cómo? Profe, el autor de la escuela de escépticos. ¿De los escépticos? Maestro. ¿De los escépticos? Sí, sí. Ah, ya, no se te escucha bien, se te cortó, no sé por qué. De los escépticos es Pierrón de Elis. Pierrón de Elis. Pierrón de Elis. Él es en la época helenística romana. No, me refiero a lo de ahorita, profesor, escépticos. Ah, lo que me estás hablando ya en la época renacentista, Michel de Montaigne. Michel de Montaigne. Listo, chicos. ¿Estamos de acuerdo entonces acá? A eso es lo que se opuso netamente Martín Lutero a la iglesia. Por eso él dijo, no, yo con la iglesia termino. La iglesia, al enterarse de todo eso, que Martín Lutero estaba en contra de ello, la iglesia lo excomulga, lo saca. Y para Martín Lutero saca su propia, reforma protestante, los protestantes sacan como su propia iglesia, y Martín Lutero solamente manda doctrinas. Dice que solamente para tener la salvación de Dios es tener solamente la fe. Muy distinto a lo que es el cristianismo. El cristianismo es fe y acciones. Él decía solamente la fe. Martín Lutero ya no creía en los 7 sacramentos del cristianismo. Solamente cree en 2 sacramentos. ¿Cuáles son los 2 sacramentos? La Eucaristía, la Eucaristía y el bautismo. Profesor, ¿cómo que el bautismo? El bautismo al inicio y la Eucaristía cuando ya te reconfirmas la creencia en Dios. Mira, 2 hechos fundamentales nada más que acepta Martín Lutero. De ahí tenemos a los políticos. En los políticos, chicos, tenemos a Nicolás de Maquiavelo, tenemos a Tomás Moro, tenemos a Nicolás de Maquiavelo. Tómenle foto, chicos, que no voy a demorar acá. Ya, Nicolás de Maquiavelo, chicos, hizo una obra llamada El Príncipe. Esta obra también habló del arte de la guerra, historia de Florencia. Él manifiesta la forma de estado de un gobierno, Nicolás de Maquiavelo, cómo debe gobernarse un estado. Y él dice, el hombre no es malo no es ni malo ni bueno, pero tiene inclinación hacia el mal. ¿Por qué? Porque para lograr sus cosas dice que el hombre tiene que hacer diferentes cuestiones para lograr esta situación. Él, por ejemplo, en su obra El Príncipe, ¿qué contaba? Contaba de un príncipe joven que quedó a cargo del patrimonio. Al quedar joven, él saca una norma donde sacaba una norma y nadie le hacía caso. Sacaba otra norma, nadie le hacía caso, porque era muy joven. Entonces uno de sus asesores le dice, saca una norma donde aquella persona que no haga caso a tus reglas y normas va a ser asesinado. Entonces él saca esa norma y la gente seguía mojando, no le hacía caso. Entonces comienzan a matar a la gente. Dice que cuando la gente se da cuenta que lo que estaba hablando era en serio, la gente comenzó a hacerle caso a este príncipe.
Por eso. Y ahí saca su frase muy conocida Maquiavelo, el fin justifica los medios. ¿Qué significa? Puedes hacer cualquier cosa con tal de lograr tus objetivos. Eso es en política. En la vida no sirve para nada. Porque en la vida mucha gente, ¿qué hace? Por lograr sus objetivos, por lograr lo que quiere, hace tonterías y puede cometer errores o horrores, como se dice, ¿no? Además, este señor Maquiavelo es considerado, ¿no?, fundador del pensamiento político moderno. ¿Por qué? Porque es el primero en entender la política junto con la ciencia, ¿no? Vamos a otro personaje que es Tomás Moro, también otro político. Este Tomás Moro, chicos, y también otro personaje, Tomás de Campanella, que ahí lo vemos, Tomás de Campanella. Este personaje, mira, este personaje, ahí lo tenemos, Tomás Moro escribió una obra llamada Utopía. Esa obra llamada Utopía, chicos, la escribió Tomás Moro como algo fantasioso, un mundo fantasioso. ¿Qué quiere decir Tomás Moro? Él hablaba de una sociedad ideal, de una sociedad buena, una sociedad donde usualmente, ¿no?, usualmente se vea todo lo mejor, ¿no? Y él hizo una sociedad ideal donde decía que su capital era una zona llamada Amauroto y su príncipe era Ademo, donde reinaba todo el tipo de bienestar, donde todos eran iguales, eran tratados de la misma manera, donde no existía propiedad privada, donde no existía ninguna situación negativa. Él hablaba de ese tipo de sociedad. Igual, Tomás de Campanella también hizo una obra Ciudad del Sol, algo parecido a lo que es Utopía. Pero Tomás de Campanella le dio un sentido más profundo, en el sentido que él también quería una sociedad ideal, pero con una necesidad de tener un mejor gobierno. Él hablaba incluso que todas las injusticias sociales aparecían a partir de la propiedad privada. O sea, aparecían a partir de que alguien tenía dinero, comenzaba a abusar de los demás. Él decía también, por ejemplo, Campanella nos decía que muchos de los vicios o lacras genera la pobreza. ¿Qué quiere decir que muchos de los vicios y lacras generan la pobreza? O sea, la delincuencia, todo lo negativo que hay en una zona, al final, ¿no?, es generada por la pobreza, por diferentes cuestiones negativas. Este señor Campanella también, si nosotros nos damos cuenta, Campanella, él hablaba en su Ciudad del Sol, hablaba de una isla muy conocida, así como este señor hablaba de la capital Amauroto, hablaba de una isla donde se daba la ciudad ideal. La isla, ¿cómo se llamaba? Trapobane. Esa isla tenía 17 secciones, donde cada sección era muy bien separado y cada sección cumplía las características esenciales. Profesor, si nosotros hablamos de esa Trapobane, en esa Trapobane era una situación donde vivían todos y donde el rey estaba encima de ellos, pero siempre, no muy encima, sino casi a la par. Estaba solamente como una especie de dirección general. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice Tomás de Campanella en su Ciudad del Sol. Y nos vamos a aquellas personas que nos hablan de la ciencia. Cuando nosotros hablamos de la ciencia, estamos hablando de personajes como Nicolás Copérnico, Giordano Bruno y Galileo Galilei. Mira, acá te menciono. Cuando yo te hablo de Nicolás Copérnico, él hizo una obra llamada Revolución de los Cuerpos Celestes. Él aporta con la teoría heliocéntrica, o sea, el Sol estático y los planetas giran alrededor del Sol. La teoría, él es el iniciador de esa teoría, que después Galileo lo perfecciona, sí, pero él es el iniciador. Él se opuso también, Nicolás Copérnico, a muchas ideas de la iglesia, pero le dio miedo cuando la Santa Inquisición lo quiso sancionar, dejando de lado un poco sus estudios ahí. En cambio, Giordano Bruno hace su obra llamada Dime Francia.
No, disculpe por interrumpirlo, profesor. Pero la alumna Maricielo dice que salió de la sala por el problema del audio y quiere volver a ingresar. Maricielo, ¿quién Maricielo? Facundo. Ya baja, sí. Dile que ya mañana venga, ya no lo moleste. Mentira, ahí te espérate. Listo, ya está claro. Ya, entonces, ¿dónde me quedé? Nicolás Copérnico. Entonces, este Copérnico hizo esa teoría heliocéntrica, chicos. Pero tuvo un poquito de miedo y se quedó. En cambio, Giordano Bruno fue más crítico de la escolástica. También seguía ideas de Copérnico, pero Giordano Bruno fue más incisivo, más fuerte, que cuando la Santa Inquisición le dijo que lo iba a sancionar si seguía con sus ideas, él no hizo caso y él siguió criticando, siguió diciendo cosas negativas en cosas de la iglesia. Es así que la Santa Inquisición lo agarra, lo sanciona y lo condena a muerte en la hoguera por intolerancia religiosa. O sea, lo manda a la muerte. Mira, que él decía, ¿por qué? Porque Giordano Bruno tenía un pensamiento muy marcado en su vida. Por eso él siguió hablando en contra de la iglesia. Ese pensamiento muy marcado acerca de su vida era que dice que a pesar de las represalias que tenga el hombre por parte de la iglesia o por parte de la cuestión que tenga, no puede caer en la sumisión intelectual, como cayó Copérnico, por ejemplo. O sea, si él tiene su idea de defender su idea que la ciencia es un avance, él seguía con su idea y murió con su idea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y nos vamos a lo que es... Profesor, ¿ya me escucha? Sí, ahora sí. Ahora tuve problemas con el audio, tuve que salir. Sí, me dijo. Vamos, ahora lo que es Galileo Galilei. Galileo Galilei es uno de los grandes personajes del mundo de la ciencia. Se le conoce como padre de la ciencia moderna. A este Galileo Galilei, ¿no? A este Galileo Galilei también se le conoce como la teoría heliocéntrica. Chicos, mejora la teoría de Nicolás Copérnico. Él es el que descubre el telescopio. Él tiene sus obras llamadas El Mensajero Sideral o Cartas Copernianas, ¿no? Pero él también, defendiendo todas sus ideas, el conocimiento de nuevos astros, conocimiento de nuevas cosas, ¿no? Así como el conocimiento del principio de la relatividad, él defendió mucho sus ideas a través de la ciencia, pero a él también la Santa Inquisición lo cogió, lo agarró y lo mandó a juicio. En el juicio, Galilei tuvo que declinar para no morir. Tuvo que decir ya prácticamente, ya no voy a seguir con mi ciencia y voy a hacer caso a lo que dice la iglesia. Pero lo dijo de la boca para afuera, nada más para salvarse. Porque internamente él seguía pensando en sus investigaciones, en todo. Entonces, la historia te cuenta y te dice que cuando termina el juicio y cuando lo absuelven del castigo a Galileo Galilei voltea hacia el jurado y les dice, pero se mueve. Volteando y yéndose, pero se mueve, como diciéndole, yo sigo pensando que los planetas siguen moviéndose, no me interesa lo que digan, ya me resolvieron, me voy. Y se fue raudamente. Esa es la historia prácticamente de Galileo Galilei. Muy bien. Y hasta ahí hemos quedado con la clase de Renacimiento, chicos. Hasta ahí hemos quedado con la clase de Renacimiento. Uy, ¿dónde están? Ya los perdí, creo. ¿Dónde están? Maestro, ¿va a subir las diapositivas a la plataforma? Las diapositivas no. O las subo. Si quieren que las subo y de ahí las saco, ¿ya, chicos? Ya, maestro. Y la de la semana pasada también las va a subir. Sí. Chicos. Mejor las diapositivas, profesor. Y no, profesor, sí les digo, las subo y de ahí las saco porque cargan mucho el sistema. Las subo, la descargan ustedes y de ahí yo las saco. Ya, maestro. Ya, chicos. La de la primera semana no mejor también, tarea, ¿no? La tarea domiciliaria número 1. Maestro, la semana pasada... ¿La tarea qué? Domiciliaria número 1. A la 1. La 1 maestro, del libro, la semana pues. pasada te dejó. No, la 1 del libro. Yo pero la semana pasada le dejé otra tarea. Que no pero no en el dice, libro. no dice que no hay filosofía en el libro. No había el primer tema de filosofía. Ah, ya. ¿Qué tarea dejó la semana pasada?
Dejé una tarea de filosofía. Una imagen. Sí, dijo que le tomáramos foto. Claro, se tomaron foto y todo. Sí, Ya, chicos, ajá. los dejo que termina ahí, vayan haciendo lo del libro. Pero, ¿dónde está el libro? ¿Pero qué libro si no hay ninguna tarea? Está la La tarea Hay 1. una tarea de renacimiento. La tarea Yo hice uno. esa tarea pensando que era tarea la semana uno. pasada. La tarea 1 del Renacimiento. Ya, profesor, está bien. Tómenle foto ahí, si no. Ya me No se perdí. acuerda No, estoy nada. perdida. ¿Dónde explica Harumi? No entiendo. Ahí que le tome foto uno de los chicos y le mande a los demás chicos, pues. Lo estoy haciendo ahorita. Espérate. ¿Es la misma de la vez pasada? No, hija, la vez No. pasada Es la del libro. la vez El pasada libro. mandé una tarea Es que- diferente. La que dejó la semana pasada es otra porque No. no había el primer tema de La que- filosofía. Ajá. Ajá, Lo que dejó. y esta es de Renacimiento. Ahora, sí está en el ahorita libro. hay una en mi No entendió, ¿verdad? Espera, te voy a buscar. Ahí está. Entendió, creo. Marcela, te explico yo después, ¿ya? ¿Te tomaron foto? Yo la semana pasada le envié Profe, no, la pero- tarea de ¿La auxiliario 1. ilustración? No, pues chicos, la semana pasada yo les hablé y explicamos como 5 veces. Les dijimos la tarea, no, y volví a la tarea y todo. Por Ah, eso- ya entendí. Ok, Ya no- y esta semana es otra tarea. Por eso, la semana pasada no había tema del libro. Ya chicos, entonces Sí. nos estamos viendo, por